Desarrollo de las computadoras. En las primeras culturas que se desarrollaron sobre la Tierra aparecen ya representaciones y sistemas numéricos, conceptos avanzados e instrumentos contables que al paso de los siglos vienen a constituir la base de las matemáticas y de las máquinas más avanzadas de nuestro tiempo. Caldeos, sumerios, babilonios, egipcios utilizaban todos los días números, cuentas, representaciones, procesos matemáticos y sus operaciones elementales. Los mayas, los más avanzados científicos del pasado americano, inventaron el cero, principio de un sistema numérico tan complicado y perfecto que les permitió resolver complejísimos problemas matemáticos y astronómicos. Los árabes introdujeron el sistema decimal, el más usual de los sistemas numéricos que se utiliza hasta la fecha. Aportaron también el álgebra, punto de partida de la trigonometría, el cálculo diferencial e integral y otros tantos procesos matemáticos que constituyen las principales herramientas de los científicos modernos. Además nos legaron uno de los primeros instrumentos contables de la historia, el ábaco. Los griegos nos legaron la concepción euclidiana del infinito, que permaneció vigente hasta nuestro siglo, en el que Einstein los revolucionó con novedosas teorías que conforman las matemáticas modernas. A la par de todos estos conceptos, como complemento natural, fueron surgiendo máquinas contables para llevarlos a la práctica. El desarrollo social, artesanal y comercial que alcanzó Europa en el siglo XVII condicionó la aparición de la primera máquina capaz de efectuar el cálculo automático. Giovanni Nepro, inventor de los logaritmos, inventó en 1617 una tabla pitagórica de columnas móviles que permitía obtener con gran rapidez multiplicaciones y raíces cuadradas y cúbicas. Blaise Pascal, 1623-1662, inventa una máquina capaz de hacer sumas y restas automáticamente. Se le llamó la Pascalina. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, diseña una máquina calculadora que perfecciona el mecanismo de acarreo automático ideado por Pascal y hace multiplicaciones y divisiones en base a sumas o restas repetidas. También fue el creador del sistema binario. Se sucedieron muchos acontecimientos, diseñándose gran variedad de máquinas y dispositivos mecánicos. Nace la tarjeta perforada en 1804. El francés Joseph-Marie Jacquard perfecciona la idea del mecánico Falcón, que un siglo antes automatizó el trabajo de las máquinas tejedoras. Vendió 11.000 telares accionados por tarjeta perforada. En 1887, un joven inventor francés de 18 años de edad, Léon Bouguer, realiza la primera máquina capaz de lograr la multiplicación directamente y no mediante sumas repetitivas. En 1892, Charles Babbage, matemático inglés, construye la máquina analítica, la cual combina la idea de la tarjeta perforada con aquella de las ruedas de acarreo automático. El esquema general de dicha máquina, un siglo más tarde, se identifica con los llamados procesadores electrónicos modernos. A.J. Thomson diseña un dispositivo para el cálculo diferencial e integral utilizando 4 máquinas de contabilidad. A Hermann Hollerith se le considera el pionero del procesamiento de datos, ya que inventa un sistema para representar el nombre, edad, sexo, dirección y otros datos de cada persona bajo la forma de agujeros hechos en una tarjeta de cartón y contados después en una máquina eléctricamente. Controlada mediante reveladores, Hollerith patentó en 1889 su máquina tabuladora. Esta permitió obtener los resultados del censo de 1890 de los Estados Unidos de Norteamérica en tan solo 2 años y medio para 63 millones de personas. Para aumentar el número de perforaciones en una tarjeta, Hollerith sugiere las dimensiones de un billete de $1 norteamericano, de ahí en adelante llamado el tamaño estándar, y cambia las posiciones de perforación.
Posteriormente surgen las tarjetas que utilizan el código Hollerith, las cuales se estuvieron utilizando por varios años en lo que se llamó el registro unitario y perduraron hasta 1985, que es cuando prácticamente desaparecen. Desde 1943, el científico John von Neumann proyecta lo que hoy es el universalmente reconocido como el verdadero prototipo de los modernos procesadores electrónicos, máquina que se llamará EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Para 1944 surge la Mark I, pesaba 5 toneladas, constaba de 78 máquinas calculadoras conectadas por 800 kilómetros de cable, contenía 3.300 relés y podía multiplicar dos números de 23 cifras en 6 segundos. En 1946 aparece la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, conformada entre otros componentes por 18.000 bulbos, pesaba más de 30 toneladas y ocupaba una superficie de 180 metros cuadrados. Además tenía 3 metros de alto, consumía 150.000 watts de energía y podía almacenar solamente 80 números o letras en su memoria principal. La característica tecnológica que distingan a los procesadores de la primera generación es el empleo de tubos al vacío o bulbos, los que pasaban de un estado a otro en pocas millonésimas de segundo. Los bulbos tienen en su interior 2 terminales de un circuito eléctrico. A consecuencia de la tensión eléctrica aplicada, el bulbo permite más o menos el paso de impulsos eléctricos, indicando así convenientemente los símbolos del 0 y el 1. El sistema IBM 650, un procesador del tamaño mediano construido en gran escala para resolver problemas comerciales y científicos, presentado en 1953, 5 años después, ya había más de 2.000 en todo el mundo. Uno de los primeros países de Latinoamérica, México, inicia cómputo en 1958, instalándose la IBM 650 en la UNAM. Posteriormente surgen las memorias de núcleos magnéticos de ferrita, que son de forma toroidal, como un neumático de automóvil o una dona. Varios núcleos colocados en un plano son entrelazados por alambres y al paso de corriente eléctrica positiva, estos se magnetizan y convencionalmente se dice que están en estado 1. Y por otro alambre pasa una corriente negativa y se invierte la magnetización del núcleo pasando a estado 0. Un tercer cable servirá para detectar la información registrada. En la actualidad, la capacidad en memoria principal de una simple computadora de bolsillo es de 2 millones de letras o números. El bulbo fue sustituido por el descubrimiento del transistor y los diodos, que combinándolos se diseñaron circuitos lógicos. Estos pudieron colocar en lo que se llamó tarjetas de circuitos impresos. Con el transistor surgieron las computadoras de la segunda generación. Más adelante surgen los circuitos integrados, que son utilizados tanto en la memoria principal como en los procesadores de las computadoras, a los que se catalogan como de tercera generación. La electrónica avanza a pasos agigantados, llegando a una alta integración de circuitos, así como el tratamiento de los materiales que se utilizan para la fabricación de los chips de un estado sólido, diseñados como procesadores de las computadoras, las cuales llegan a agrupar hasta 10 o más millones de transistores en una superficie de media pulgada cuadrada. Las computadoras de este tipo de procesadores se conocen como de cuarta generación.